La justicia también cambia, avanza, se mueve como tú. Bienvenidos a Justicia en Movimiento, un podcast de Marcela Aguilar. Quédate y muévete con nosotros. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Justicia en Movimiento. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañen unos queridos amigos y una pizquita de mí, que es mi hermoso hijo Arturo de Lint, a quien admiro, amo, adoro y auguro un gran futuro. Y un excelente amigo de la infancia desde... ya me ha acompañado otras veces, Odorico Mora Carreón. Y bueno, cuéntenme cómo se sienten hoy, cómo están, qué me dicen. Pues yo me siento bien, disfrutando mis últimos días de vacaciones, ya para entrar a la universidad pues la próxima semana. Entonces pues contento de poder pues platicar un rato, ¿no? Disfrutar. Exacto. Pues bien, Marce, contento de estar con ustedes, de tener esta charla bonita. Gracias por volverme a invitar. Y además pues es un tema que me gusta mucho, que me interesa bastante que podamos tenerlo. Sobre todo contigo y pues también con Arturín, porque es una de nuestras charlas recurrentes. Exacto, pues como saben, el motivo del podcast es hablar de derechos sin enredos. Y en este caso, pues hablaremos de algo que es muy común para jóvenes y no tan jóvenes, pero ha estado en nuestras vidas desde hace muchos años y que es el tema de Star Wars. Entonces, ¿cómo es? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Y qué tiene que ver con Star Wars? Bueno, pues el derecho sirve principalmente para regular la vida en sociedad, la conducta de las personas, la paz social, organizar el Estado, que haya democracia, que no haya abusos, pero lamentablemente, a pesar de que todo lo bueno que se quiere y se plasma en una constitución, a veces no llega a lograrse, y lo podemos ver en ¿cómo se llama? ¿Saga o qué serie o qué nombre le podemos poner? Yo diría que es todo un universo, ¿no? Es un universo, un completo universo cinematográfico, una saga, varias series, cómics, libros, videojuegos. Entonces sí es un universo completo. ¿Y literal, esto lo escribió pues una persona? Sí, ¿o un grupo? Sí. El autor principal de todo el entramado es George Lucas. O sea, un cuate que era piloto de Fórmula 1, se accidenta, estuvo un año internado, y en ese año que estuvo internado, y también pues bajo mucho la influencia de Tolkien, de toda esta saga del Señor de los Anillos, empieza a imaginarse un universo en una galaxia muy, muy, muy lejana, y pues crea un concepto que es el concepto de la fuerza, ¿no? Y la fuerza es algo así como el Tao, o como esta filosofía zen de que la fuerza está en todos lados y todo está compuesto por la fuerza. Y todavía lo lleva hasta niveles químicos, ¿no? Porque genera los midichlorianos. A lo mejor Arthur nos quiere platicar qué son los midichlorianos. Sí, no recuerdo bien en sí el término, pero voy a decirlo, pues, como yo lo conozco. En sí, eso es lo que tiene una persona que hace que sea sensible a la fuerza. O sea, que puede, explicándolo más, pues, sencillo que se entienda, es cuando alguien puede tener, pues los poderes que se ven en el Star Wars, ¿no? Que la fuerza, que así se le llama, pues, en las películas. Entonces ahí George Lucas inventó eso para, pues, justificar el por qué estos chicos o estos personajes tienen esos poderes, porque pues a veces muchos quieren algo para justificar, porque puede ser que diga, estos personajes tienen poderes, pero la gente quiere que sea lógico y dice, no, ¿por qué tiene poderes? No es lógico eso y que no sé qué. Entonces, para que tenga una explicación, pues inventa esto para que la gente pues diga, pues por eso. ¿Y eso se lo toman? No, nacen con eso. Está en tu sangre, es así como un componente mínimo, como si fueran tus átomos. Ajá, pero detectan ese componente, y entre más conteo de midichlorianos tienes en tu entidad, pues eres más sensible a la fuerza. O sea, estás en más comunión con todo tu entorno. ¿Con el universo?
Oh, y entonces es como un músculo, si lo entrenas, ¿tienes más? Pues en sí es como, yo voy a poner ejemplo también de, por ejemplo, en el fútbol. Puede ser que si alguien que entrene, pues ya vaya mejorando poco a poco y sí va a haber una mejora. Pero en sí, pues hay gente que van a nacer con el don y para ellos, aunque no entrenen, juegan y juegan como si jugaran, entrenaran por toda su vida, aunque no hayan jugado toda su vida. Igual aquí en Star Wars. Pero creo que ahí sí, aunque lo entrenes, no vas a poder porque no tienes pues ese contacto con la fuerza. Pero los que nacen con eso, pues claro, lo tienen ahí, pero el problema es que ahí sí, si no lo entrenas, pues no puedes saber si sí lo puedes hacer o no. Entonces, muchos en las películas y en las series muchos que no han tenido contacto con eso y no saben que son sensibles a la fuerza, pues pasan desapercibidos hasta que un maestro Jedi pues los descubre y siente que lo tienen, es cuando lo empiezan a entrenar y ahí es cuando empiezan a desarrollar ya sus poderes. Entonces, obviamente tienes que, así en las películas, pues el maestro Jedi tiene que detectar pues qué niños son los que son más sensibles a la fuerza. Y en la saga lo explican de que tienen que ser pues niños que todavía no tengan pues algún vínculo fuerte con algún ser querido, porque ahí en la saga dicen que pues el amor es lo que corrompe. Entonces, pues necesitan por ejemplo, bebés o niños chiquitos y a los agarran y desde pequeños los entrenan para pues ser Jedis. Pues es lo que es, más o menos. Es todo un tema. Un Es tema, todo un ajá, tema. todo. Pero, pues bueno, me parece muy interesante que lo veamos, incluso desde el punto de vista jurídico, pero también como algo generacional, ¿no? O sea, es algo con lo que a mí me acompañó de toda la niñez, que disfruto. La primera película se estrenó en el 77, yo nací en el 76, y cuando la primera película que vi fue El Regreso del Jedi, que es la tercera de la primera saga, pero tuve la misma emoción estar en el cine cuando vi episodio 1, que es cuando se estrenan las precuelas, y estar en el cine, en la sala con la pantallota y escuchar esa música tan emblemática, ¿no? Que aparte es John Williams, que es un extraordinario autor y director de orquestas, y el pam, pam, pam. Entonces yo recuerdo mi corazón estar así emocionado. Y de niño, pues mi imaginación era la que le daba vueltas todo el tiempo. Entonces me planteaba conceptos que curiosamente son parte de la cultura mundial, porque son arquetipos, ¿no? Lo que vemos aquí es el camino del héroe. En la primera saga, pues hablamos de un personaje principal, de Luke Skywalker, que es un cuate que tiene todo en contra y se enfrenta en un proceso de desarrollo personal, de enfrentar sus miedos, pero aparte también va de la mano de ese típico maestro que regularmente es mayor, muy sabio, y te enseña a discriminar lo bueno de lo malo, y se prepara para enfrentarse al peor de los tiranos, en fin. Son arquetipos porque eso va muy de la mano para todos. O sea, en realidad creo que todos estamos viviendo el camino del héroe en cierta medida. Todos recordamos a un mentor, esa persona que nos ha compartido de su sabiduría y que sin ellos no seríamos las mismas personas. Todos recordamos al villano de nuestras historias, ¿no? Y eventualmente nos damos cuenta que el villano pues no era tan villano, ¿no? Creo que esta historia es un cúmulo de arquetipos, de cuestiones que se han visto en otros espacios. No podemos hablar de plagio, pero por ejemplo Tolkien lo que hizo con El Señor de los Anillos era crear muchos universos. Incluso generó hasta idiomas, y Star Wars tiene lo mismo. O sea, sí, es un chorro de planetas y de alienígenas, y tiene la idea del separatista, y tiene la idea de un imperio, y cómo alguien llega a un emperador. Recientemente se estrenó la segunda temporada de Andor, que tenemos el protagonista orgullosamente mexicano, Diego Luna, pero que Andor pues nos presenta la parte política, o sea, cómo se genera una rebelión. O sea, no es tanto la historia de ciencia ficción, sino cómo es que, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, una rebelión o un movimiento armado no surge de la nada. Necesitas patrocinio. Y ese patrocinio o ese mecenazgo, pues a veces surge de las mismas personas que están dentro del imperio, pero que no les gusta lo que están viendo, ese sometimiento. Entonces, en Andor ya no vemos a Jedis, ya no vemos el uso de la fuerza, sino que vemos personajes
muy reales, muy cercanos a lo que cada uno de nosotros vivimos. Ahora, ¿cómo lo vinculamos con el derecho? Estamos hablando de un imperio y ahí lo ves expresado completamente y ves el sometimiento y ves cómo hay un grupo de separatistas que promueven todo para el beneficio comercial y estar explotando planetas, porque ese desarrollo tecnológico que tenían pues era a partir del esclavismo y de obtener los recursos naturales para lograr toda esa tecnología que había ahí, ¿no? Eso es en el plano del imaginario, ¿no? Sin embargo, ¿te imaginas la cantidad de figuras legales que Sí. un universo de ficción tiene como esto? O sea, la reserva de derecho para un libro, para un cómic, para la película y para un videojuego, que en términos de propiedad intelectual son las obras más complicadas. Porque imagínate, en un videojuego está el diseño del personaje, la descripción como texto, la música, pero aparte también la programación. La programación. Ahora, la explotación, las licencias, las distintas plataformas. Y eso hazlo por el paso de los años, del 76 hasta aquí. Y ahora me gustaría entrar en una cuestión interesante, porque yo le estoy platicando del 76 para acá, ¿no? Pero a mí me interesa mucho porque cada vez que nos vemos y que coincidimos, pues Arturo y yo siempre terminamos platicando algo. En algún momento tocamos Star Wars. Y bueno, yo soy de la idea de que todo lo que salga lo voy a ver, todo me va a emocionar, todo me va a gustar, aunque no he acabado de verlo. Pero desde que Disney, y ahí viene otro problema legal, que hasta podría ser ético, desde que Disney se hizo cargo o compró todos los derechos de Star Wars y pues sí, del Lucas Trademark, pues las cosas cambiaron, ¿no? Y no a todo mundo les gusta, ¿verdad, Artur? Sí, no, a mí me... ¿En qué cambiaron? ¿O Sí, qué en lo pasó? personal a mí no me gustó ese cambio tan, no sé, tan raro, porque la primera película que vi de Star Wars fue el episodio 1, que fue creo que cuando lo reestrenaron en el cine, fue hace años, me acuerdo, y desde ahí pues me empezó a gustar. También me acuerdo que después de esa película, pues me compraron ustedes el videojuego de Lego Star Wars y lo jugaba siempre y me encantaba. Yo no entendía la historia, pero a mí me divertía mucho jugarla. Pero, pero cuando iba creciendo, pues ya pedía los Legos y todo eso y fue cuando me empecé a dar cuenta que había una historia muy fuerte detrás. Entonces fue cuando me interesó ya ver las películas. Y fue cuando vi primero otra vez el episodio 1, vi el episodio 2 y 3. Luego ya las originales, la 4, 5, 6. Yo lo vi en ese orden. Siempre existió ese debate de cuál es el orden correcto de ver. Algunos dicen que hay que ver 4, 5, 6, 1, 2, 3. Pero yo lo vi en el orden que para muchos sería lógico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero bueno, entonces yo lo vi en ese orden y pues sí me gustó mucho pues las películas, el universo y todo eso, y pues yo seguía jugando mis videojuegos. Fue cuando también jugué el videojuego de La Guerra de los Clones, que es una serie. Yo no sabía que era una serie, pero como jugaba los videojuegos, yo dije, pues es un videojuego, hasta que descubrí que era una serie muy, muy grande, que la serie va entre el episodio 2 y el episodio 3. Entonces sí te cuenta cómo es todo de esas guerras clones. Pero bueno, ya me estoy yendo mucho por allá. Entonces fue cuando Disney compra, pues claro, los derechos completos de Star Wars. Y anuncian que va a salir una nueva trilogía, 7, 8, 9. Entonces fue como... Pues para mí fue algo pues increíble, porque yo solo había visto una película de Star Wars en el cine, que fue el episodio 1, pero en sí no era tan emocionante porque era, pues claro, el reestreno, no el estreno. Entonces que anunciaron una nueva trilogía que va a salir en el cine, dije, no, pues será una nueva experiencia para mí, porque de una saga tan grande que en sus años tuvo gloria, pero a mí me gustó mucho, pues verlo en el cine va a ser algo increíble. Ya salió en el cine, vi el episodio 7 y pues en sí esa película pues como era todavía muy pequeño, bueno, tampoco tan pequeño, tenía que como... Salió en 2017 la película, no me acuerdo. Pero tenía como 15 años, 14 más o menos. Entonces yo como niño pues lo disfruté, ¿no? Aunque ya creciendo me di cuenta que la 7 tiene una historia muy similar a la 4. Como que si hubieran reciclado la historia. Pero a mí me gustó mucho en el cine. Luego salió la 8 y sí sentí el bajón muy grande de calidad. Salió la 9 y ya dije que qué ridículo están haciendo. Entonces, o sea, ahí me di cuenta también. Y luego en pandemia fue cuando volví a ver ya todas las películas.
Y ahí sí me di cuenta de la diferencia de calidad. Porque claro, la 4, 5, 6 pues son las originales y las 4 son muy buenas. O sea, la 4 yo creo que es la más floja, pero aún así es muy buena. Ya la 1, 2 y 3 sí se siente un poquito el bajón de calidad. La 1 me gusta, pero sí es pues a comparación un poco floja. La 2 igual floja, pero igual me gustó. La 3 es donde se impulsa y es creo que para mí, o sea, es el debate igual, pero para mí es, para no decir la mejor, para mí es una de las mejores películas de Star Wars que tenemos, el episodio 3, y ahí pues por eso pues a mí se disfruta mucho. Pero ya viendo la 7, 8, 9, o sea, la peor de la trilogía original es mucho mejor que la mejor de la nueva trilogía. Entonces sí, como que se nota mucho ese corte muy fuerte entre George Lucas, que tenía una idea, ahora Disney que tiene, pues claro, otra idea. Luego sacaron Rogue One, que ahí para mí Disney sí le acertó muy muy bien. Para mí creo que es la mejor película que Disney ya ha sacado de Star Wars. Coincido. Sí, Rogue One. O sea, fue una sorpresa total. Porque Rogue One es una película que sucede después del episodio 3 y un poco antes del episodio 4. Entonces muchos dijeron, no, pues a mí que me importan unos nuevos personajes que no tienen nada que ver con el universo original, que pues que no, y aparte lo está haciendo Disney, o sea, va a estar pues aburrido y feo y no va a haber peleas de espadas, o eso pensamos en su momento. Porque viendo la película, desde el principio, o sea, sí te saca de onda porque es muy diferente a lo que nos tenían acostumbrados en Star Wars, pero te vas adentrando en la historia y te va interesando. Y el final, o sea, el final antes del mejor final que he visto, la conclusión es que, pues no sé si puedo spoilear, ¿puedo spoilear? Pues, Yo creo que ya a estas creo alturas que todo ya el mundo a estas lo vio, alturas ¿no? ya todo el mundo Pero lo vio. podemos decir que es Ajá. como la película de los otros, ¿no? O sea, al Ajá. final todos... Bueno, O sea, en la película en sí, para supongo que justificar el por qué estos personajes no aparecen en el episodio 4, 5, 6, justifican que pues se sacrificaron por los planos de la Estrella de la Muerte, se sacrifican y mueren todos en guerra. O sea, y para mí fue muy impactante porque fue la primera vez, creo que en mi vida, que vi una película donde todos los protagonistas mueren. O sea, todos murieron y yo jamás había visto eso. Disney no mata a sus Ajá, protagonistas. y yo siempre me había quedado con que pues, siempre los protagonistas ganan, parece que van a morir. el final de Hollywood, ¿no? O sea, así de que al fin... Gana la amistad y por el poder del guión, pero ahí todos murieron, entonces fue muy impactante para mí porque pues todos murieron, entonces fue, y ya ese sería el final, pero después ponen para mí creo que la mejor escena que he visto en pantalla grande, así de que ya los rebeldes corriendo con los planos de la Estrella de la Muerte y de repente pues la puerta se atasca. Y es una oscuridad con todo el caos afuera y toda la oscuridad. Solo se escucha la alarma así de fondo. Todos se callan. Solo escuchas la alarma de fondo y el vacío. Enfocan a la oscuridad. Y solo se escucha el clásico de Darth Vader. El respiro de Darth Vader. Entonces es impactante porque lo escuchas. Prende la espada y como la espada es pura luz, pues se refleja a él. Entonces se impacta y ya eran como no sé cuántos, más de 8 soldados eran disparándole a Darth Vader y ninguno podía con él. Y Darth Vader como si nada, pues desviando los disparos o sea, humillando completamente a estos soldados y los mató a todos. Y eso para mí, pues claro, en el cine fue impactante porque yo a Darth Vader lo había visto así pues en la tele de mi casa, en los videojuegos, y pues sí es impactante porque pues sí para mí es el mejor villano que se ha escrito en la historia. Pero ya haberlo visto en la pantalla grande en acción, y en ¿no? acción y en una película, por eso era tan bueno, por eso todo el mundo le tenía miedo, por eso todo el mundo le tenía miedo. Y aparte de una película que yo pensaba que pues no iba a aparecer pues solamente los nuevos personajes, que yo creo que si no hubiera aparecido Darth Vader aún así me hubiera gustado mucho la película, pero solo porque apareció de una manera tan intimidante fue que la película tuvo un éxito muy 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 fuerte. Y datos curiosos de esa última escena: cuando la empezaron a grabar no salía bien Darth Vader porque prendían el láser y
o sea, no se, No le solamente se llegaba veía la luz. no se veía exactamente por un tema de iluminación. Entonces al director se le ocurrió poner humo que reflejaba la luz del sable y entonces ya se veía su silueta y ya Ajá. se veía así, como tú dices, Sí, intimidante, ajá. ¿no? Entonces también por eso creo que el humo salió muy bien, porque aparte queda en el contexto de que la Un nave. recurso visual Ajá. artístico Sí, buenísimo. porque aparte como la nave estaba como medio ya destruida, entonces también ya da justificación de que pues está Pero visualmente es sacando impactante. No, visualmente es increíble, o sea. Pero aparte, el cuate que sale corriendo y que entrega así de último momento los planos de la Estrella de la Muerte, era el director. Hizo un cameo. Sí. No, eso no lo sabía. O Eso sea, no lo sabía. hizo un cameo y era así como que yo salvé el universo porque entregué los planos, ¿no? Ajá. Una cosa curiosa. Algo más también curioso en Rogue One es que cuando se estrena Star Wars Una Nueva Esperanza, que es capítulo 4, que es la primera película de toda esta saga, pues resulta que tomaron muchas escenas de los ataques de las naves de las X-Wing cuando van a tratar de destruir la Estrella de la Muerte, pero no se utilizaron. Y entonces el director decide buscar en los archivos y retoma todas esas imágenes y las incluye en la película. Entonces a los actores que estamos viendo ya en el ataque cuando están cerrando pues sí, el escudo de fuerza para que no puedan entrar y buscar esos planos, pues eran escenas de los 70s. Y la retoman, ¿no? O sea, hay muchos datos curiosos, pero yo también coincido, es una película que tiene un perfecto inicio, un perfecto desenlace, y es el vínculo para el episodio 4 y justifica muchas cosas, ¿no? No se quedó ahí porque después sigue Andor, yo sigo emocionado porque haya sido un mexicano el que lleva toda esta historia, que como ya hemos platicado, pues es Diego Luna, porque aparte te vas hacia atrás y das a las justificaciones, ¿no? Algo curioso también cuando Disney se compra ya toda esta compañía, por llamarle de alguna manera, pues es que ya hay muchos directores. Entonces cada director tiene una característica particular. Entonces hay directores que le meten muchos robots, hay directores que le ponen casi como tipo western, hay un cuate que le mete muchos alienígenas, hay el cuate como el director de Andor que le tiene más el enfoque social, más político. Pero bueno, yo sigo emocionado. A mí cualquiera de las historias me va a emocionar. Pero me llama mucho la atención que los más jóvenes se den cuenta de todos estos detalles y digan, ¿sabes qué? Esto lo rechazo, no lo quiero. Y no sé cuánto más tiempo podrán seguir explotando, porque ya hay que decirlo así, lo están estirando y estirando, que de repente, pues bueno, hay cosas que no encuentran una justificación o que no se basan en aspectos que son canon, ¿no? Y a lo mejor tú, Arturo, nos puedes explicar qué es un canon. Un canon, que es lo que... Pues, a ver, ¿cómo lo explico? Pues el canon es el universo en donde están sucediendo todos los acontecimientos. Porque, por ejemplo, en el universo de Star Wars, no solo son, pues claro, las películas. También están, lo dijimos creo que al principio, las series, las películas, sí, los cómics. Los libros, los ¿no? libros. Pero algunos cómics y algunos libros y algunos videojuegos incluso. Pues hay un videojuego, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero es sobre un personaje que es un hijo de un Jedi, que matan al Jedi y Darth Vader encuentra a ese bebé y al bebé lo entrena como pues su aprendiz, y resulta que ese aprendiz se convierte en pues el ser más poderoso en toda la galaxia, que le planta cara pues al mismísimo Darth Vader, que en otros videojuegos pues en videojuegos y películas, pues Darth Vader es intimidante y es casi imposible de derrotar, pero en ese videojuego, pues ese personaje es casi invencible. Igual hay otros personajes que son en cómics y en libros que son puestos como dioses, pero esos en sí no son parte del canon, porque si no, pues harían un desastre pues en todo eso y se haría de aquí, pero aquí, pues se harían bolas. Entonces el canon pues es el principal, pues las películas de la 1 a la 9, y de ahí ya se van sacando varias ramas, como es la serie de la Guerra de los Clones, Rogue One, las series nuevas que sacaron que es así, han dicho que son canon, un videojuego que ya tiene ya son 2 videojuegos que también es canon, entonces esos ya se ponen, yo creo que se ponen de acuerdo para no hacer tantas bolas en eso. Entonces ese es un canon que son, pues claro, historias, pero que pasan en un mismo universo. Lo vemos también, por ejemplo, en el universo de Marvel o en el de DC Comics, que en el de DC Comics pues apenas está empezando porque hicieron un desastre pues anteriormente, pero el claro ejemplo es el de Marvel, porque hay películas de Marvel
bueno, en el Marvel bueno, que pues empezaron con Iron Man y ya van sacando varias películas y están pasando en el mismo universo y sabes que están pasando pues en ese mismo lugar. Pero hay otras películas de Marvel, por ejemplo, las de Spider-Man, la primera de Tobey Maguire o las de Andrew Garfield, que se dan a entender que no están pasando en el mismo universo, sino en otro. Entonces esas no son canon. Aunque ahorita pues ya con la nueva de Spider-Man que juntaron a los 3 Spider-Mans, pues ya se da a entender que pues, todo es posible. Que todo es posible. Todo es justificable. Pero en sí ese es un canon, ¿no? Que son historias que pasan en un mismo universo. Y las otras historias que se cuentan sobre otros personajes son aparte, o sea, no se incluyen en ese universo. Pero ya viendo todo lo que están haciendo, no me sorprendería que incluyeran a... O sea, no sé cómo lo van a justificar, pero ya no me sorprendería que agregaran a algún otro personaje de algún cómic o algo. Entonces eso es el canon y justamente ya habían anunciado unas nuevas películas de Star Wars, ¿no? Con Ryan Gosling, que no sé cómo vayan a hacer, solo anunciaron la película. Con Keanu y ya, Reeves también, ¿no? ¿En Eso, serio? eso sí me emociona, porque todo con Keanu Reeves es mejor, ¿no? Sí, Ajá. bueno, sí. O sea, quién ojalá. sabe cómo va a ser, o sea, yo creo que muchos no tienen tantas esperanzas con las películas después de ver la última trilogía. No creo que tengan muchas esperanzas, pero luego pueden sorprender porque, por ejemplo, sí, la de Andor, por eso creo que mucha gente no vio la serie porque tenía pues antecesores muy malos. Porque, por ejemplo, sacaron la serie del Mandaloriano, que es muy buena, sí, pero empezaron a sacar series a lo loco que resultaron ser como, pues más o menos. Como relleno Ajá, o algo como- así, como Eso se quedaron cortos. Se quedaron cortos. Sí, Por sí, ejemplo, se les ve la intención comercial, ¿no? Ajá, Como se de ve- Acolyte, ajá, se que ve la sacan al intención. protagónico del juego del calamar. Ajá, Ahora es exacto. Jedi, ¿no? Entonces, Sí, ajá. o sea, muy forzado, ¿no? Sí, todo se siente muy forzado. También buscan mucho lo del tema de la nostalgia. Por ejemplo, en la de Obi-Wan por eso funcionó bien. Porque los primeros episodios son muy lentos. Bueno, yo siento que el primero es bueno. Pero ya después de ahí se pone ridículo y como aburrido, lento. El último episodio llega y es muy bueno. Entonces es un que Muy bueno. Ajá, es muy Es bueno. épico. El último episodio es muy bueno, pero aún así dicen que es como una serie mala por ese intermedio que tienen. Entonces eso ha sido un error muy constante en Star Wars, que han hecho como una serie series que en cierto sentido son aburridas. El libro de Boba Fett, ¿no? Ajá. O sea, Que me gustó. A mí también me gustó, Pero, como que híjole, sí te No, deja un mal ajá, sabor de boca. No, sí. no es no es lo que te esperabas de sí, eso. no porque es el Mandaloriano. no es el Mandaloriano, ajá. Es el detalle. Entonces, pues esas series han hecho que la gente pues se esté cansando, que anuncia, nueva serie. Qué aburrido, ¿no? Qué flojera va a ser lo mismo. Entonces salió la de Andor y pues la gente dijo, no, pues qué flojera. Pero ya la gente que sí lo vio y se dio cuenta que es algo totalmente diferente. No hay tema nostalgia, bueno, más o menos, pero no hay tema así nostalgia, no hay tema... No hay pues, peleas en no hay peleas, sables láseres. Es algo completamente diferente, ya no son guerras a lo loco, peleas injustificadas, sino es algo ya un tema más político y que tiene profundidad y justificación. Entonces ya la gente pues la ve y dice, oye, me está atrapando y sí me atrapa porque son temas pues en cierto sentido como por eso estamos hablando de esto aquí, son temas reales. Entonces mucha gente se siente identificado con eso y entiende lo que está pasando. Entonces dice, oye, esto También pega. también sea, te lo atrapa. entiendo porque también lo estamos viviendo nosotros en el mundo. Ujú. Entonces por eso esa serie es muy buena. Desafortunadamente pues por la sobresaturación de series ridículas y aburridas en Disney Plus, no solo de Star Wars sino también de Marvel, han hecho que la gente ya esté aburrida y ya no quiera ver este tipo de series. Cuando hay series que valen la pena. Desafortunadamente es uno en 30 series que sacan, pero al menos que ese uno pues debe tener el reconocimiento porque sí es muy buena la serie porque el tema político que tocan pues es real y sí es fuerte. Y aparte el director hizo algo increíble que es de un personaje no principal en una película, sino fue un personaje secundario en la película de Rogue One. Lo hizo personaje principal y esa historia pegó más fuerte que, por ejemplo, la de Boba Fett, que igual fue un personaje secundario, pero Boba Fett fue un villano clásico. Entonces, que su serie sea mejor que la de un villano clásico, o incluso mejor que la de Obi-Wan, que Obi-Wan para muchos es el dios de Star Wars. Entonces,
es algo que hay que, pues no solo reconocerle al director, también pues a los guionistas y claro, qué bueno que el actor sea mexicano, porque también la actuación de Diego Luna es muy, muy buena, o sea, Sí. porque puede ser tener un guión muy bueno, un director muy bueno, pero si el actor es muy malo, no va No transmite, no ¿no? transmite nada de Pero sí se la sentimiento. crees, porque ¿sabes qué? Algo que me Ajá. gusta de Diego Luna es que habla su inglés sin acento. O sea, el Ajá. cuate vive en Los Ángeles, bien podría Bueno, estar sí. hasta fingiendo el acento estadounidense, pero él es muy autenticote. Ajá. Entonces, pues sí, como latinoamericano, reflejar todo ese cansancio que tienes ante la opresión y el hecho de estar decidiendo, ¿no? De estoy viendo que está pasando todo esto que es terrible, ¿qué hago? ¿Me meto o no? Y te metes, pero no es tanto como un ideal, porque él cae en la resistencia, en el grupo de los rebeldes, pero no por una convicción, lo hace porque anda huyendo. Eventualmente, pues se consagra tanto ante la idea que termina dando su vida literalmente por la lucha, pero es todo un proceso, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa, o sea, diariamente como mexicanos vivimos muchas cosas. O sea, el acoso de las autoridades, la falta de credibilidad en las instituciones, ya no hay credibilidad en las autoridades, elecciones que son pues mal hechas, entonces vives algo que es muy contrario al Estado de Derecho. O sea, el Estado de Derecho a final de cuentas necesita legalidad, transparencia, rendición de cuentas, juicios justos, tribunales imparciales. Entonces, cuando no tienes todo eso, tienes una sensación de hartazgo que te invita a una o te mantienes así o reaccionas. Y todo eso lo plasma esa serie. Entonces es curioso que a través de Andor y de Rogue One le da sentido a todo el universo de Star Wars. Y eso es interesante que lo esté transmitiendo un actor mexicano, latinoamericano, porque eso vivimos todos, ¿no? O sea, realmente esa situación que se vive, por lo menos actualmente, en este momento, no sé cuándo es que estén viendo este podcast, pero hoy que es 14 o 13, 13. 13 de agosto de de 2025. 2025, pues la verdad es que esa sensación es muy común y en todos los espacios. Y pues a veces sí estás con la disyuntiva de continuar de esa manera, seguir permitiendo o tomar acción, ¿no? Entonces es algo bastante, bastante curioso que lo podamos ver, pero aunque estemos hablando de entretenimiento, de ciencia ficción, pues la realidad es que tiene una influencia importantísima, ¿no? Por ejemplo, con todas las series de Marvel, seguimos hablando de dioses nórdicos. Ahorita pregúntale a cualquier niño chiquito y sabe perfectamente que Thor es el dios del trueno y que su padre pues es Odín. Odín. Y eso lo entienden perfectamente y es mitología nórdica. Entonces, pues bueno, la influencia es importante. Entonces, la capacidad de apreciación yo creo que también es relevante. Cada quien, conforme va pasando el tiempo, pues vas escogiendo, ¿no? Hay quienes son muy fans del Señor de los Anillos, hay quienes son muy fans de Harry Potter, ¿no? Que también es algo interesante. Pero creo que quienes somos fans del universo de Star Wars es algo que te apasiona. O sea, creo que es de las sagas que tiene pocos tonos de grises, es blanco o negro, o sea, o te gusta muchísimo o no te gusta simplemente, pero no hay puntos intermedios, Sí, ¿no? no hay punto medio. Sí. No hay alguien que diga, pues Star Wars, pues es normal. Yo nunca he conocido a alguien que pues diga, no, pues sí, está bien. No, siempre han sido opiniones de, no, Star Wars es increíble, que no sé qué, lo mejor. O gente que diga, no, es que me aburre, me duermo viendo las películas. O sea, siempre, igual en Harry Potter hay eso, de gente que le encanta, gente que le aburre. Siempre va a haber para todo eso. Y siento que esas sagas son las que nunca van a tener un punto medio. O sea, nunca va a haber gente que diga, no, pues las veo, pero no me causa nada. Entonces, así son estas sagas. Y, por ejemplo, sí, en Star Wars, pues yo siento que, pues mucha gente, por ejemplo, un ejemplo rápido por ejemplo, los de Harry Potter, cuando los atacas, así de que tus películas son malas. Te lanzan un hechizo. Te lanzan un hechizo. Sí, más o menos. Te insultan a medio árbol genealógico. Te dicen de cosas, de que no, ¿cómo puedes insultar así? Harry Potter. Bla, 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 bla. Le dices a un fan de Star Wars, así de que, oye, Star Wars es horrible, es malísima. Él te va a responder como, malísima. Malísima es poco. O sea, porque nosotros aceptamos que Star Wars tiene sus errores.
aunque no, obviamente no vamos a estar de acuerdo de que pues, sea malísima, pero si nos dicen, tú sabes, está malísima, hasta de broma decimos, no, malísima es algo tranquilo, es poquito. Que la fuerza te acompañe. Ajá, o sea, entonces sí, eso me he dado cuenta de los fans de Star Wars, que siento más que se pelean más entre fans de Star Wars que contra otros fans, porque he visto mucho debate entre los fans de la trilogía original y con las precuelas, de que no, pues las precuelas son horribles. Muchos disfrutan las precuelas, yo disfruto las precuelas, sí noto el bajón de calidad, pero las disfruto. Pero hay gente que disfruta la trilogía original, ve las precuelas y dice, no, es horrible. Y dices, oye, pero la 3 es buenísima. No, la 3 es horrible y que no sé qué, cuando es considerada de las mejores. Le preguntas el por qué por qué para ti es de las peores. No, es que solo habla de política. Entonces yo siento que a la gente mayor, con todo respeto, yo siento que les pega más que les toquen ese tipo de política, porque en sí la 3 sí habla mucho de política y sí es una película política, pero habla mucho también de la realidad que estamos viviendo. Y yo siento que al ser tan real, un poco, bueno, obviamente con su tipo de ciencia ficción y eso, pero es real. Entonces, por ser un toque real, pues la gente siente que pues, lo están atacando a esa persona, de que, no, ¿cómo es posible que pueda haber un imperio? ¿Cómo me puede controlar un emperador? No, no es cierto y que no sé qué. No es posible. Pero lo estamos viviendo, yo siento que ahorita yo soy muy joven, no entiendo cómo, no recuerdo muy bien los gobiernos. Así, por ejemplo, los de Calderón, Vicente Fox, no entiendo nada de eso, pero entiendo, por ejemplo, o sea, es su pura suposición, no estoy diciendo que sea completamente real, pero se me hace muy similar, y con mis amigos que vemos Star Wars, lo decimos de broma, obviamente, de que, oye, como que el emperador Palpatine se parece, pues, tantito a AMLO, porque, pues, ambos son viejitos, pero en sí, pues, ambos entraron, pues, desde abajo, o sea, como senador, bueno, el emperador entró primero como senador, y poco a poco se fue metiendo y fue que el que hizo que pues se hiciera como un gobierno muy absoluto, un gobierno absoluto. AMLO pues no sé lo que está haciendo, yo no sé de política, la verdad, pero me da risa que pues mucha gente los compara, así los fans más grandes de Star Wars lo comparan, y nosotros sí, porque bueno, los chavos decimos, sí, pues están viejitos y hablan bien raro. Pero pues los mayores como que sí le dan un contexto más profundo. Y claro, yo como joven, pues me gana la curiosidad y pues quiero investigar de eso. Y pues sí, es cierto. Entonces yo creo que la 3 por eso fue muy criticada en su tiempo, porque hablaba de política muy fuerte. Y ahorita, por ejemplo, Rogue One y Andor, que también hablan de política, pero ahora sí fueron bien recibidas, porque ya estamos pues en una época donde pues ya los chavos pues nos gusta pues ese tipo de películas, de que no solo sean peleas a lo loco, sino que tengan un mensaje más profundo o una crítica social, por así decirlo. A mí me gustan mucho esas películas donde hay crítica social. No me importa a qué critiquen, pueden criticar al pasto, al mar, no me importa. O sea, por ejemplo, también hay películas que critican a la religión y no por eso voy a decir, sí es cierto, tienen razón de que la religión está mal, o me va a hacer enojar por ser yo religioso, me voy a enojar de que, no, ¿por qué hacen esa tontería de criticar la religión y que no sé qué, no saben lo que están haciendo? Sino yo veo la película, me escucho la crítica que están haciendo y digo, sí tiene sentido, o sea, la crítica sí tuvo una investigación previa, no la aventaron así porque sí, lo investigaron desde antes y por eso hicieron ese guión. Entonces eso me interesa. Igual en Star Wars supongo que investigaron un poco de política real, porque un poco para la imaginación necesitas un poco de realidad. Entonces supongo que vieron un poco lo de la realidad y lo metieron pues ahí a la ciencia ficción. Entonces en ese tipo de películas ficticias hay un poco de realidad. Entonces eso hace que la gente, los cinéfilos y todo el que quiera pues ver este tipo de películas analicen más a profundidad, no solo que vean una película y ya, porque mucha gente va al cine o ve una película solamente para
pues relajarse, desconectar el cerebro y ver así. Por eso las películas de acción son muy famosas, porque te sientas, te desconectas y pues la ves, están brincando aquí, peleando, pum, 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 pam, pam, pam. Y ya no tienes que pensarle de que, por esto está pasando esto, la crítica social de esto, la política de esto. No tienes que pensar nada de eso, tú solo te desconectas. Pero las películas que tienen un contexto social, que tienes que analizarlo y que termina la película y sigues pensando en la película porque es lo mejor, porque... Y esas son las películas que llegan a estar nominadas al Oscar, porque no son así planas. Son así de montaña rusa y cuando terminan te dejan pensando de que, pues sí, o sea... Es como un buen libro, ¿no? Ajá. O sea, esos son los libros que a mí me gustan, que te duele ir por las últimas 5 páginas y aparte lo dejas de leer y estás pensándolo todo el tiempo y lo mismo con las pelis, ¿no? Sí, O sea, igual esas con las que pelis. estás cenando y, pues, ¿por qué pasó esto? Sí, justamente. Y por eso las películas que normalmente son nominadas al Oscar a mejores películas son películas que están basadas en la realidad. Con un poco de ciencia ficción, por ejemplo, en los últimos Oscar, por ejemplo, la de La Sustancia, sí se ve que es como ciencia ficción. Obviamente es una idea que pueden hacer, pero en sí es un tipo de realidad. Porque tú piensas que siendo mayor ya no sirves y si volvieras a ser joven, pues podrías hacer todo lo que fueras, como dicen. Así como con mi papá me dijo que le decía a mi abuelita, de que con tu edad, y mi experiencia, lo que no haría. O sea, y en La Sustancia demuestran eso. O sea, con la experiencia de la personaje de Demi Moore, con la edad de su nuevo cuerpo, pues obviamente va a ser un boom muy fuerte. Es una crítica social de que olvidan pues a la gente mayor y se centran más en la gente joven. Entonces todas esas películas que pueden tener ciencia ficción o puedan ser pues más reales, pues son las que más pegan porque pues son reales. Y piensan, no, si en ese contexto les hizo una crítica social. En todo, yo creo que actualmente las películas que están sacando así son críticas sociales. Entonces por eso son las que más están atrayendo no solo al público, sino también a los críticos. Entonces por eso que Star Wars esté pues por ahora arriesgándose un poco a ese tema. Inició con el episodio 3, a la gente no le gustó, entonces lo dejó. Llegó Disney y empezó a hacer sus tonterías, pero se arriesgó con la de Rogue One, que salió todo bien. Siguió haciendo sus tonterías, pero sacó Andor. Entonces poco a poco espero que Disney se dé cuenta que ese tipo de películas, que aunque no haya peleas o peleas con espadas, láser, disparos, aunque no haya eso, si hacen una historia muy bien escrita, muy bien planteada y que tenga una crítica social, aunque sea pues mínima, van a ver que pues a la gente le interesa. Entonces espero que pues con la nueva, no sé si sea trilogía o solo van a sacar una. Sí, creo que es trilogía. Con la Sí. nueva trilogía que van a sacar Trilogía. en unos años, pues espero que pues se centren también en ese tema político. Porque, por ejemplo, es lo que está teniendo éxito, por ejemplo, las nuevas películas de Dune, que las están comparando con las de Star Wars, porque son muy similares. Extraterrestres, así política, planetas, política, el poder, el poder de sobre todos. ¿cómo se llama? ¿La esencia? O sea, La fuerza. No. ¿Cuál? de que en las películas de Dune lo Lo pelean que- por la... ¿el ¿cómo oro? se dice? No, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llamaban, pero en un planeta tienen que sacar especias La especia. que sirven para... Es como la gasolina, como el petróleo. Como un petróleo. Como un petróleo. Entonces por eso quieren el dominio de ese planeta. Y también manejan el concepto de la especie, ¿no? Ajá. En Star Wars. Sí, ajá. Sí. Entonces... Y en Dune, en las dunas. Sí, en las Dune. Ajá, por eso se llama Dune. Increíble. Entonces, Dune está teniendo éxito en este sentido, no solo por la acción, sino porque también tocan temas políticos pues fuertes. Porque en la primera película te hablan el cómo ponen a un líder de una tribu, por así decirlo, no se dice tribu en las películas, lo ponen a estar en otro planeta, pues en ese planeta de donde están las dunas. Y lo traicionan y asesinan a toda su familia.
Entonces ahí se nota cómo la traición y los ataques por la espalda existe. Es que fíjate que es bien curioso. A mí me emociona escucharte y que los más jóvenes puedan ver eso y que sea algo que les interesa, que es algo que tú platicas con tus amigos. Uh-huh. Iniciamos charlando de los arquetipos, pero la realidad es que la historia de la humanidad está así. Uh-huh. O sea, de hecho, me acuerdo mucho en un libro que leí sobre la historia romana, que es algo que me gusta, pero cómo llegaron los romanos a la península ibérica y entonces los que estaban a cargo de las tribus originarias de esa parte de Europa, pues lo que hicieron es llevarle mujeres, vino y entonces cuando llegan a supervisar, pues no, traen una fiesta de estos centuriones, mandan a un general muy estricto, sube las murallas, les quita el vino, les quita las mujeres, los pone a entrenar y ya someten, ¿no? Pero, ¿sabes? La técnica que utilizaron para someter a la península ibérica fue muy particular. Iban en contra del caudillo, o sea, el cuate que ejercía el liderazgo rebelde, y buscaban a sus amigos cercanos o a sus familiares. Entonces lograban convencer al amigo cercano o al familiar a través de sobornos o de amenazas que traicionaran a ese caudillo y le entregaran. Y es la historia de Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica todas las personas que han ejercido algún tipo de liderazgo han sido traicionados por alguien muy cercano. Por alguien muy cercano, ¿no? Pues bueno, hablando de Perú, pues Tupac. Sí, o sea, sí, eso es lo que... Hay un libro de Eduardo Galeano que se llama Espejos. Y es como el subtítulo es Una breve historia de la humanidad. Y entonces habla sobre la segunda llegada de Tupac. Entonces hay un rebelde que toma el nombre del líder indígena Tupac, se atrinchera en Machu Picchu y dice, pues sabes qué, de aquí nadie nos va a sacar, llegan todos los españoles, pero lo que hacen es buscar a otras tribus indígenas para que ataquen a Tupac y a sus fuerzas. Y Tupac tenía un principio que era que nunca iba a matar a un indígena. Entonces lo atacan con indígenas, el otro no se defiende y adiós. Pero toda Latinoamérica está hecho. Entonces estos arquetipos y todas estas historias se van repitiendo. Qué bueno que llegue una edad de las generaciones más jóvenes que te hagan reflexionar al respecto, porque eso te va a vincular con historia, te va a vincular con reflexión, te va a vincular con conceptos filosóficos, pero sobre todo con la parte de reflexión, que es algo que se está perdiendo. Estamos muy metidos en la inmediatez, en el momento, en la pantallita. Ya cada vez leer es más difícil. De verdad es más difícil, lo digo de manera personal. Agarro un libro y ya me cuesta trabajo. O sea, ya no, mejor busco el audio, ¿no? Pero el arte, que a final de cuentas el cine es eso, es arte, pues está hecho para esto. Para sacudirte ideas, para ver cosas que no están a simple vista y pues para escarbar y también llegar a la parte de autoconocimiento. Y depende mucho de la persona, de quien lo ve. Ahora sí que el que tiene ojos que lo vea, el que tiene oídos que lo escuche, porque no es la generalidad. Entonces estamos ahora con cosas que son absurdas, ¿no? O sea, lejos de estar pensando en el Imperio Romano y en sus generales, estamos con el trilolero tralala o no sé. Tralalero, tralala. Eso, Dios mío, que son cosas absurdas, son animaciones que no tienen sentido, pero que te van oxidando el cerebro, te van haciendo menos perspicaz de entender tu entorno, ¿no? Entonces, que tú estás platicando eso, Artur, pues me llena de esperanza, ¿no? Bueno, me llena de gusto. Yo creo que ya estoy llegando a esa edad en la que me siento como estos viejitos de los mopeds que están en el balcón, que todo critican, todo ven mal, todos están amargados, así. Pero bueno, eso me parece esperanzador. Ahora que dices esto de los jóvenes y la política y el interés por leer, en Perú es obligatorio el voto por sus gobernantes, diputados y presidentes. Y si no votas, te ponen una multa que tienes que pagar. Si no pagas la multa, no te liberan lo que equivale aquí el INE. Y el INE es una identificación para hacer cualquier trámite. Entonces, ahora que escuchamos a los guías, saben de todo y de política. Entonces es impresionante, pero es porque los forzan a votar. Entonces cuando veo aquí un México, el porcentaje de personas que votan porque creen que la política está lejos de ellos, porque es inalcanzable, porque qué les importa lo que les pase a los demás, la antipatía, y entonces no hay como interés en lo que está sucediendo con nuestros gobernantes porque el propio sistema no tiene esos candados. Cuando en otros sistemas, como en Perú,
el voto, o sea, ir a votar es obligatorio y si no te imponen multas, entonces te obligan a que participes y de alguna manera reflexiones de, bueno, ¿por quién voy a votar? Claro. ¿O quién está ahí? ¿O quién va a estar? ¿O lo hizo mal? ¿Lo hizo bien? Entonces yo creo que sí, ahí, al menos en eso, pues es una falla del sistema, pero que el propio sistema no quiere componer. Entonces sí. Sí, o sea, ¿realmente es una falla o está funcionando bien para los intereses propios del sistema? Hay una regla, ahora que hablábamos del poder y de todos esos aspectos imperialistas, la primera regla es cuando llegas al poder, es mantenerte en el poder. Entonces, es desafortunado, ¿no? Es desafortunado. Cuando una persona tiene muchos recursos económicos, lo que quiere es poder. Entonces vemos ahora tantas cosas que son dolorosas. Esto que platicas del ejemplo peruano me resulta interesante. Creo que vale la pena estudiarlo más. Porque si vas a votar, pues ya por lo menos decide por quién, ¿no? Ajá. Sí, al menos ves a ver quiénes son, qué proponen, a que la gente que si no es obligatorio, pues dices, no voy y ya, o se te olvida, o estás trabajando, o no te importa. Pero si sabes, en ese caso, que te imponen una multa y la gente tiene que hacerlo, y no solo es la multa económica, sino te anulan tu identificación oficial posibilidad de hacer para trámites, hacer trámites. sí. Ajá, entonces, pues por eso es que todo el mundo vota. Y allá, pues no sé, del 100% pon tú, el 90% votará y los demás son multados o no. Ya no investigué cuánto porcentaje, pero sí al menos las personas, los guías que nos estaban hablando, pues sabían de política y de historia. Fíjate que se da mucho en Perú, en Chile, en Argentina. Bueno, pobres de los argentinos en estos momentos, ¿no? Pero ahí sí hay una cultura política un poquito más notoria Una que con nosotros, participación ¿no? de Sí, los jóvenes. sí. Pues sí. Pues qué cosas, ¿no? Qué cosas. Y bueno, ¿y la inteligencia artificial en Star Wars? O sea, yo lo que me pregunto, que esos soldados vestidos de blanco con negro, ¿son personas o son androides o son...? Sí, son personas. O sea, yo creo que pues quisieron hacerlo lo más sencillo posible porque como dijo Dorico, se estrenó la primera película de Star Wars que en el 76, 77. 77. En el 77, entonces claro, ahí no tenían la inteligencia artificial o los efectos especiales que tenemos ahorita. Entonces lo hicieron lo más fácil así, pues el clon con el casco y su traje, incluso los droides, por ejemplo, Citripio era una persona real con su traje y Arturito, el Arturito también era una persona, era creo que Bajita, Una persona de tamaño pequeño, ajá, ¿sí? una persona de tamaño pequeño, se metía y ya controlaba desde ahí. Pero Ajá, mi pero pregunta en la historia es que si... utilizan la inteligencia. No, sino quiénes son en la historia. Si piensan o no piensan. Sí, sí piensan. O sea, ahorita, por ejemplo, en las precuelas, los clones, pues como el nombre lo dice, son clones de una persona. O sea, clonan. Los reprodujeron, Ajá. o sea, ahí tiene que ver la biología. Sí, así. Y la genética. La genética. Ingeniería ajá, genética. y ahí van, pues, claro, haciendo sus ejércitos, claro, con la misma persona, con los mismos genes, y así obviamente, pues, no pierden Pero a soldados. solo obedecen. Sí, solo obedecen, están hechos para obedecer, porque como los crean desde cero, entonces, pues... Los programan. No, porque como nacen como niños, entonces desde niños, pues los entrenan para, pues... Tienen un crecimiento acelerado, los entrenan como soldados, pero sí los programan. Sí los programan. Por eso la Orden 66. Sí. Sí tienen como una programación, pero... Okay. Pero bueno, sí. fíjate, es curioso lo que platicaba ahorita Arthur. O sea, las formas que utilizaron en Star Wars en las primeras películas marcaron un hito para los efectos especiales de toda la época hasta hace poco, ¿no? Utilizaban maquetas, utilizaban cámaras, muy interesante. Eventualmente utilizan inteligencia artificial. Por ejemplo, para una de las últimas sagas, pues Carrie Fisher, que es una de las, de las actrices principales, pues ya había muerto. Entonces utilizaron una versión virtual de ella para terminar las escenas. Y lo mismo, que es otro tema ahí, porque el último capítulo de la tercera temporada de El Mandaloriano, que también me parece una escena formidable. Ya me acordé. Sí. Que es cuando llega Luke Skywalker. Una escena similar a la de Rogue One con Darth Vader, pero ahora con Luke Skywalker peleando contra androides.
Y sí, igual, de igual manera utilizaron la inteligencia artificial porque el actor de Luke Skywalker, pues ya está mayorcito, ¿no? Pues ya pasaron esos unos buenos años. Entonces, claro, pero no iban a cambiar de actor. Pero sí cambiaron de actor. Pero le pusieron la cara. Pero no, el cuate ¿Sí? es igualito a Mark ¿Es Hamill. igualito? Es igualito, es un pensaba actor. que era No, sí es una persona. igualito. Igual, o sea, físicamente tú los ves y pues, son idénticos. Sí hacen ahí sus retoques. Sí, con inteligencia artificial. Pero bueno, a mí me parece interesante porque un día me hicieron una pregunta en una clase que di también decir, bueno, ¿y aquí? ¿Y qué haces cuando dos personas son idénticas, no? ¿Quién es el propietario de la imagen? Y yo les puse, por ejemplo, les puse como ejemplo esto. Pero bueno, es otro rollo. El hecho es que los aspectos de tecnología, aunados a la propia inteligencia artificial, se han visto, pues sí, concretados en el desarrollo cinematográfico, en temas de efectos especiales y desgraciadamente yo creo que también en historia. Sí, creo que se han utilizado algunos LLMs para generar historias porque sí están muy mal hechitos. Entonces sí hace falta el toque humano todavía para ese tipo de aspectos. Y pues bueno, o sea, ya ahora es muy fácil escribir un guión utilizando como referencia pues todas las historias de Star Wars cuando la inteligencia artificial ha sido entrenada con sus guiones, con sus cánones, con sus libros. Y eso es algo que la Unión Europea está tratando de regular. Porque bueno, ok, sí, tú desarrollas tus herramientas tecnológicas, pero yo como autor no te permito que entrenes con esto que es mi obra original. Y si te lo permito, págame. Entonces cada vez que generes una obra, pues págame regalías al respecto. Cosa que ya no va a pasar porque, pues, por ejemplo, Google no ha podido acabar de justificar cómo ha entrenado sus inteligencias artificiales, ¿no? O sea, se ha utilizado realmente, y es una discusión fuerte ahorita en tribunales. Si tú estás entrenando con obras por las cuales pagaste, está bien. Pero si entrenaste a tu inteligencia artificial con obras piratas, ahí se estás incumpliendo, ¿no? Pero el hecho es que ya no hay vuelta atrás. O sea, ya este es Pues un sí. daño hecho, ¿no? Ya aprendió, ya avanzó, ya... ¿Cómo se lo quitas? No hay manera. No hay manera. Y bueno, un personaje que me gusta mucho que es Yoda, aparece en todas las películas, Que creo que de la O- 1 hasta la o- 6, ¿no? Hasta las 6. Sí, ajá. pero ya en lo último ya no existe. No, hasta las 5. Ah, sí, porque Bueno, pero ya después aparece como fantasma de la fuerza. aparece con fantasma. Sí, o sea, creo que en la 4 tampoco aparece. Aparece hasta la 5, cuando Luke llega del planeta. Ajá, Sí, es cierto. 5 y 6, que en la 6 muere. Ajá, sí, o sea, aparece en la 1, 2 y 3. Y en la 5, 5, 6 Ujú. aparecen, sí. Sí, en la 4 no aparece. Y no hay nadie que lo haya sustituido a ese personaje, o sea, otro que equivalga a Yoda. Pues Era es una- que de hecho él fue el que sustituyó, porque George Lucas tenía el concepto de que quien iba a ser ese mentor y ese viejito sabio iba a ser Obi-Wan. Ujú. Pero Obi-Wan, Murió bien temprano. o sea, con la primera saga, y entonces es que surge Yoda. Entonces Yoda es un personaje que no tenían contemplado, Ah, ok. pero sigue con esa imagen de sabiduría, ¿no? Entonces sí se nota mucho porque no aparecen más miembros de la misma especie de Yoda, más que una caballera, no puede ser caballera, ¿no? Pero una Jedi femenino de la misma raza Y el Grogu, ¿no? El del el Baby Mandalorian. Yoda, que se puso famoso. Sí. Y ya solo hemos visto en pantalla, solo ellos tres. Y ya. Entonces fue un poquito forzada la aparición de Yoda, pero pues está interesante, ¿no? Porque sigue siendo esta idea del personaje antiguo, sabio, que te va a orientar y que regularmente pues te va a dar tus trancacitos para que termines de aprender, ¿no? No es algo tan fluido o tan cariñoso. Ujú. No, es firme y te dice la verdad como es, ¿no? La realidad. Sí. Muy bien. Y sí es increíble que Yoda, al haber sido, como dijiste, algo pues un poco metido a la fuerza, un poco improvisado, se volvió en el Sí. personaje, no creo que en el más icónico, pero en uno de los personajes más icónicos de la saga de Star Wars. Entonces es increíble. Porque entonces eso también da a entender de para qué en las nuevas series buscamos la nostalgia. Si Yoda, Darth Vader iniciaron como pues nuevos personajes, como ideas solamente, una idea nueva que surgió
Yoda improvisado y se terminó convirtiendo en un personaje legendario. Porque ahorita no pueden crear pues igual un personaje nuevo y que se vuelva igual de legendario. Ahorita tienen que buscar pues a personajes de hace años para al menos atraer audiencia. Porque según ellos ya a la audiencia no les interesa pues las cosas nuevas. Entonces yo siento que deberían seguir buscando formas de crear nuevos personajes que hagan que sintamos pues no lo mismo sino cosas nuevas, como fue en esa época con Yoda, que pues fue totalmente inesperado, y ahora mira lo que es Yoda, es legendario. ¿Y a ti por qué te gusta? Yoda porque es un personaje sabio, tranquilo y usa a los demás. O sea, para el bien, ¿no? Claro. Es decir, él no tiene el cuerpo, la estatura o la fuerza física, pero tiene la inteligencia y puede motivar a otros para que hagan, o sea, para que puedan, pues, luchar por Los inspira. Ajá, los inspira Ok. y los va guiando. Eso es. Ujú. Y además no grita, siempre conserva la calma, al menos eso es lo que yo recuerdo. Y lo que me gusta es que habla chistoso, o sea, que es como, bueno, allá a donde fuimos, que vi letreros con la letra al revés o como mal escrito, y luego recuerdo los memes y que yo le decía a mis hijos, pues, ¿por qué escriben con faltas de ortografía? Entonces, es como una manera de llamar la atención porque quieres que las cosas estén bien o en orden, y cuando te la ponen en desorden, porque había un letrero con una letra al revés, o sea, para mí, y cuando la leían bien, ¿no? O sea, y dije, ¿por qué la leen bien y la letra está al revés? Entonces como que enfocas a ese letrero porque está mal escrito. Claro. Entonces yo creo que lo mismo sucede con la manera en que habla Yoda. No es que hable mal, sino habla diferente, y pues eso dices, como que pones más atención a lo que dice o quieres desentrañar el sentido, porque las palabras que ocupan no son como las comunes y corrientes. Ajá, Qué interesante. por eso me gusta. Qué interesante. ¿Y tú, Arthur, si tuvieras que elegir un personaje favorito, cuál sería? De chiquito me gustaba mucho Arturito, por obvias circunstancias. Ajá. No, pero en sí ya creciendo, a ver, es que Ah, pues personajazo, Arthur. Sí, Arthur estuvo en todos lados, se enteró de todo. ajá, se enteró de todo Arturito. Oye, cuando se caía y sus patitos así, Sus patitas. y lo volvían a alzar y ya avanzó. No, sí, o sea, yo diría que sí, Arturito, porque, pues sí, solo por el nombre, pues desde ahí me empezó a gustar. Pero, pues sí, ¿Y actualmente? le agarré mucho cariño. Y actualmente, pues, yo creo que puede ser. Es que sí, Darth Vader me encanta cómo es, porque en sí también el trasfondo que tiene Claro. es muy fuerte, porque, pues claro, yo cuando era chiquito y jugaba los videojuegos y vi las primeras veces las películas, yo veía, pues claro, a un villano, a alguien malo por naturaleza, pero en sí ves el contexto que tuvo Anakin y entiendes yo entiendo el por qué se volvió malo. ¿Por qué tuvo que sucumbir al lado oscuro? Porque desde que era niño lo separaron de su mamá, que era el vínculo más fuerte que él tenía. Era su madre y él protegía a su madre. Entonces que de repente los maestros ya dijeron, tú eres bueno para eso, te vamos a llevar a entrenar. Entonces tuvo que abandonar a su madre. Llegó ahí al templo Jedi ya para entrenar. Y pues claro, al principio no querían que él fuera Jedi, porque ya tenía un vínculo muy fuerte con su madre, que no sé qué, pero al final lo terminaron entrenando. Entonces entrenando, pero era muy diferente a todos, porque él sentía mucho, él sentía pues amor. Él se enamoró de Padme, que ahí es pues muy importante también Padme, obviamente, en la historia de Star Wars. Entonces se enamora obviamente de Padme, pero ahí por ¿cómo le dicen? ¿La regla Jedi o cómo le dicen? Pues sí, Pues por una regla que tenían los Jedi, ellos no podían pues tener pareja, enamorarse o sentir apego por alguien, ni siquiera por tu propio maestro. Entonces, pero Anakin, pues después de ser pues arrebatado de los brazos de su madre, pues hizo un vínculo obviamente con Padme y con su maestro, con Obi-Wan.
Entonces, pero pues le decían que pues no podía sentir eso. Y él pues al principio lo trataba de tender, pero pues los sentimientos son más fuertes. Y el punto en donde pues claro, él explotó fue cuando mataron a su madre. Cuando fueron a Tatooine, ¿no? Se llamaba. A Tatooine. Y fue cuando tenía los sueños donde habían secuestrado a su madre y iba a morir. Entonces fue a buscarla y claro, la encontró pues ya pues, seguía viva, pero estaba secuestrada y murió en sus brazos su madre Dana, quien entonces sintió un odio y asesinó a todos los que... A los hombres de las dunas. Ajá, los hombres de las dunas los asesinó a todos. Entonces, claro, ahí empezó pues su caída al lado oscuro por el amor que sentía. Y después en la película 3 fue cuando empezó a tener los sueños de que Padme iba a morir. Entonces, claro, él no quería que ella muriera porque soñó que su madre moría y murió su madre, que era pues la persona más importante para él. Y ahora que a su esposa en ese momento, porque se habían casado pero en secreto, ahora su esposa sueña que va a morir, pues se pone nervioso. Entonces acude, claro, a los Jedi, acude a Yoda justamente porque pues Yoda era el sabio de ahí, acude, pero Yoda le dice que no, cuidado con eso. Pero ¿qué pasa si va a morir? Pregunta Anakin. No tienes que dejarlo morir. Si va a morir, pues le toca morir. Pero Anakin no quería eso. También se junta mucho con Obi-Wan, pero Obi-Wan le dice lo mismo. Y también siente el rechazo por parte del Consejo Jedi porque, pues claro, él quería pues estar en ese Consejo Jedi. Y por lo que vi en varios videos, pues él como se sentía pues inútil, como se sentía inútil o un poco bajo, o bajo de rango, quería tener el título de maestro para al menos, como es el título máximo el rango máximo de un Jedi, pues claro, cualquiera, él yo creo que lo hizo para sentirse satisfecho. Pues no sé si viste el meme, el que decía... Ajá, de que lo... Dice, pues cómo no se iba al lado oscuro. Era el único que jalaba, doblaba turnos, era general, era Jedi. Lo arrebataron de la mamá, lo arrebatan de la esposa, ¿no? Y encima no lo dejan, no lo dejan progresar. No le dejan progresar, ajá. Entonces sí, es como chambear tan duro y que no te asciendan. Pues sí también. se enoja. Sí, entonces, pero él yo creo que lo hacía porque quería sentirse, pues, valorado. Porque en su vida se había sentido valorado. Y ese rechazo que sentía por parte de la Orden Jedi hizo que como su relación y su conexión con ellos se fuera pues quebrando. Y fue cuando entró el emperador Palpatine en ese momento, pues era el canciller. Esperanza, ¿no? Ajá, y él le dio esperanza de que primero dándole, por ejemplo, yo quiero que seas mi voz en el Consejo Jedi y quiero que estés ahí. Entonces él, sí, yo también. Perfecto, y que no sé qué. Y lo ponen y le dicen, sí, vas a estar aquí, pero no te damos el rango de maestro. Y ahí fue como, no manches, o sea, ¿por qué? Y que no sé qué. Entonces se empieza a generar más rechazo. Y más cuando pues tiene que ocultar su relación con su esposa y todo eso, entonces se siente rechazado. Entonces encuentra en el canciller Palpatine pues una esperanza, un lugar donde puede ser pues él. Y entonces pues el canciller pues ve esa debilidad en Anakin. Y lo manipula. Y lo manipula, ajá. Y así hace que sucumba al lado oscuro por el amor que él tenía por Padme. Por ese amor tan fuerte que tenía, fue que cayó al lado oscuro. Hizo todo eso por amor. Y cuando se enteró que él mismo había matado a Padme, pues ahí por completo ese dolor pues salió. Entonces sí, o sea, el personaje de Darth Vader es muy profundo. No es solo un villano porque pues así lo dice el guión, o sea, porque sí, o sea, porque salió y es malo. Tiene una historia muy profunda y yo creo que por eso fue un buen acierto haber hecho las precuelas. Para entender el origen de Darth Vader, porque si solo hubieran sacado la 4, 5, 6, pues sí entiendes que Darth Vader pues era malo, pero antes fue Anakin Skywalker, que tenía hijos, y al final se redimió y ya. Pero solo piensas eso de que el malo se vuelve bueno de repente. Pero hay que entender que ese villano antes era bueno y que tenía un corazón enorme y que todo lo que hizo fue para proteger a los que amaba. Bueno o malo que hubiera sido, pero lo hizo por alguien que amaba.
Y todo eso fue por eso. Entonces ese desarrollo que tuvo Darth Vader de ser el bueno, convertirse en en el malo, y luego ya al final de la trilogía original se redime y pues termina siendo bueno, pues eso se me hace muy... No, y lo podríamos contrastar con Obi-Wan, ¿no? Sí, Al final de cuentas, Obi-Wan, pues él siempre fue bueno. Él fue el único que nunca estuvo cercano ni tentado por irse al lado oscuro, ni mucho menos. Siempre se mantuvo en la misma línea. ¿Qué es más valioso? ¿Ser bueno todo el tiempo o redimirte? sí, Pues redimirse, creo. cada Pues quien. ahora sí que nos lo dejen en los comentarios, ¿no? Ah, bueno, sí, déjenlo en los comentarios. Y también que nos pongan quién es su personaje favorito. Ya escucharon, pongan quién es su personaje favorito. Y bueno, no sé, alguna otra cosa más. O ya haremos otro episodio contando alguna otra cosa. Si les gustó, pues también déjenlo en los comentarios para que podamos hacer otro podcast sobre este tema que es muy amplio, o podamos hablar de películas o alguna otra cosa que se vincule con el derecho. Porque como ustedes saben, el podcast es Justicia en Movimiento. El derecho, pero contado de manera fácil. Muchas gracias, Odorico Mora, amigo Gracias del a alma, ti, hermano. mi querida hermanita. Gracias, Arturo Delint, mi tesoro. Gran hombre. Gracias. Y pues nos vemos. Adiós.